Muy buenos días, es un placer para mí, como todos los lunes, de 10 a 11 de la mañana, estar con ustedes en este canal de Lucero de Mediodía Online con el programa de Pasión por tu Bienestar. Bueno, soy Beba Palacios y el día de hoy quisiera, más que nada, primero que nada, bienvenirlos a este mes de abril. El mes de abril, bueno, como sabemos, la palabra abril viene de abrirse y es un mes donde es una invitación para todos para tener esta apertura pues hacia la vida, hacia proyectos nuevos, hacia cambios, hacia cosas que quizás a veces como que tenemos un poco de temor o de inquietud. Y pues es un excelente momento para abrirnos y para ir preparando todo este terreno pues para ejercer cambios en la vida, ¿no? Ahorita ya venimos algunos regresando de vacaciones, tuve la fortuna de estar unos días con la familia en la playita, muy rico, ahí nos asoleamos lo que pudimos y todo muy bien. Entonces finalmente aprovechar cuando tengamos este tipo de ocasiones o de posibilidades, pues aprovechar, compartir tiempo con la gente que queremos y pues pasarla bien. Y pues cuando toca trabajar, a trabajar, ¿verdad? Entonces para mí es un gran gusto poder estar con ustedes aquí en este lunes, que además de, como les decía, que es el mes de abril, pues el día de mañana justamente es 7 de abril. Y este día que se festeja, pues es el día mundial, perdón, es el Día Mundial de la Salud. Entonces, este día es muy importante, ¿por qué? Porque aquí es cuando la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se encarga como de analizar un poquito cómo está la situación de salud de todo el mundo, en términos muy generales efectivamente, pero analiza precisamente cuáles son las necesidades, qué se está observando, qué demanda la población, dónde tenemos como más áreas de oportunidad para trabajar. Y pues este año, para que nos demos cuenta de la gran fuerza que tiene la alimentación, enfocaron este día, pudiendo elegir cualquier tema relacionado con la salud, eligieron el de la inocuidad a través de los alimentos. Y bueno, inocuidad, ¿qué quiere decir? Inocuidad es como evitar cualquier tipo de contaminación, de agentes patógenos, de cosas que nos pueden caer mal al organismo, para precisamente asegurar una alimentación adecuada. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo siempre comento que mi profesión, no porque yo la quiera levantar, pero justamente la alimentación es algo que si algo vamos a hacer de aquí al día que muramos, ya sea a través de boca, a través de vena, a través de una sonda, de cualquier cosa, va a ser alimentarnos. Entonces, realmente crear esta conciencia de lo importante que es alimentarnos de una manera adecuada es muy importante. Y justamente todo parte a través de la inocuidad de los alimentos, porque muchas veces no nos damos cuenta que a través no sé, de alguna fruta que estamos consumiendo o de algún alimento que nos está compartiendo un compañero o algo, podemos estar transmitiendo estos agentes que contaminan y que finalmente pueden provocar enfermedades. Entonces, sí es bien importante como que hacer conciencia desde que somos pequeñitos, desde los niños, no importa la situación en la que nos encontremos, si en la escuela o si en casa o si en cualquier circunstancia, pero es importante aprender a tener estos cuidados con los alimentos desde que tenemos pues unos pequeños años de vida, ¿no? Desde que somos niños, pues aprender a educar al niño de, oye, es importante lavarte las manos, oye, es importante antes de comer que te laves las manos, después de ir al baño que te laves las manos, como que para que vayamos creando este conocimiento y podamos así prevenir muchos males que más tarde pueden llegar a ser mucho más graves. Entonces, la OMS lo que se ha encargado es finalmente promover todas estas tendencias, bueno, conforme han visto que la gente tiene esta como manifestación, se dice que más de 2 millones de personas, o sea, aproximadamente entre 1.8 millones y 2 millones de personas mueren al año por causas de diarreas o de malestares de enfermedades que se obtuvieron a través de los alimentos. Entonces, imaginen la gran masa que es esto, ¿no? Se puede decir que 200 enfermedades provienen a través de los alimentos, por lo menos. Y estas, como les digo, además tienen consecuencias secundarias que pueden llegar a ser mucho más amplias. Entonces, sí realmente es un foco de atención que debemos de tener muy presente para estar haciendo énfasis toda la vida en educación constante para que la gente tome conciencia de esto. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, porque sabemos que finalmente lo que llevamos a la boca va a tener un impacto muy importante en nuestro cuerpo y en nuestra salud general. Entonces la OMS, como les decía, dijo, bueno, vamos a dedicar este día, que es el día de mañana justamente, 7 de abril de 2015, a buscar la inocuidad a través de los alimentos. Y para eso ya desde hace unos años organizó unas como claves para que fuera más fácil para la población adecuarse. Muchas veces cuando nos dan como un reglamento tan largo, es como un poco complejo, pero finalmente lo sintetiza muy bien en algunos
puntos que hay que tener en cuenta. Si yo ahorita les digo, a ver, ¿qué pudiéramos hacer para prevenir enfermedades a través de los alimentos? Seguramente ya muchas ideas tenemos en la mente, ¿no? Finalmente, la mamá desde chiquita, como les decía, es lávate las manos o hay que comprar alimentos en zonas donde sea un poco más seguro, pero también hay que fijarnos que los microorganismos, que son los que transmiten estas enfermedades o estos malestares, también pueden ser transmitidos a través de otra cosa que se llaman tóxicos o toxinas. Y hay toxinas que son naturales de los alimentos y habrá toxinas que se adquieren del medio ambiente. Entonces, no solo son los microorganismos, sino también las toxinas. Lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de la diferencia de estas dos sustancias, cómo se transmiten en los alimentos y qué impacto están teniendo en nuestra persona. Y bueno, pues sabemos que si yo me estoy alimentando bien, estoy dándole una variedad a mi alimentación, estoy comiendo frutas, estoy comiendo verduras, estamos como que dándole proteína al cuerpo también con alimentos de origen animal, me estoy hidratando adecuadamente, estoy consumiendo fibra, pues todo esto en conjunto va a permitir que yo pueda estar entera, bien nutrida, con energía suficiente para trabajar todo el día o para ir a la escuela o para estudiar o lo que tenga yo que hacer, que tenga una buena digestión. Incluso las emociones son un reflejo de cómo estamos nutridos, ¿no? Se ve muchas veces en personas que tienen problemas de desnutrición, pues que de repente se ven un poquito decaídas o un poquito bajas de ánimo, incluso las depresiones, por ejemplo, se dice que es por falta de serotonina. Entonces, como que buscar la forma natural de siempre prevenir esto es una maravilla, ¿no? Porque evitamos muchos medicamentos. A veces dicen, híjole, pues que está deprimida, le falta serotonina, pues hay que ir con el psiquiatra que le dé la dosis, ¿no? Finalmente, bueno, habrá casos en donde sí sea un sí o sí o una sugerencia importante el estar administrando esto, pero habrá otros casos en donde a través de la pura alimentación podemos estar como o sea, ayudando, fomentando a evitar estas etapas tardías de ya como de carencias nutricionales, ¿no? Entonces, saber que muchas veces el estado nutricional va a determinar el estado de ánimo, el rendimiento de una empresa también, el cómo aprende un niño en la escuela, la atención que te puede poner a aprender cosas. Entonces, todo gira en torno a este punto tan importante de algo que, como les decía, hacemos todos los días de nuestra vida. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos prácticamente. Digo, habrá quienes en etapas tardías dejan de comer un poco, pero finalmente es algo prescindible para el cuerpo para estar vivo, igual que la hidratación. Bueno, la hidratación todavía más importante. Entonces vamos a hablar por eso de la importancia de que estén limpios tanto los alimentos como el agua con que nos hidratamos o la misma agua con la que estamos tratando alimentos. Y como les decía, para esto vamos a tener 5 puntitos fundamentales. El primero se llama mantener la limpieza. El segundo es separar los alimentos crudos de los cocidos, que también es una fuente de contaminación cruzada muy común vista. El número 3 es cocinar completamente. Muchas veces tendemos a comer las cosas un poco crudas. Bueno, yo soy fanática de lo crudo, pero sí hay que tener conciencia de que es muy importante saber dónde es un lugar adecuado para comer este tipo de alimentos y que si los vamos a preparar en casa y no sabemos de dónde viene lo que compramos en el súper, pues sí procurar que esté cocinado completamente. El cuarto sería mantener los alimentos a temperaturas seguras. También es muy común que a veces nos confiamos de que porque está en el refrigerador o porque está en el congelador, ya es un alimento que podemos comer sin ningún problema. Y también dentro de ellos hay que tener ciertos cuidados, hay que estar al pendiente de la temperatura que se mantiene. O a veces, por ejemplo, pasa, ¿no? Que en la casa si tenemos 2 cosas en el refrigerador, pues se pueden mantener a una muy buena temperatura, pero ya en el momento que empezamos a atiborrar o que está muy lleno, pues la temperatura finalmente no se mantiene tan fría, porque esta capacidad de enfriar los alimentos se reparte entre varios alimentos. Entonces también hay que tener cuidado, igual y conviene modular un poquito para ponerlo a que sea un poquito más frío y así alcance a enfriar todos los alimentos. Y el número 5 es usar agua y materias primas seguras, ¿no? Como les decía, muchas veces puedo yo comprar una fruta muy adecuada, lavarla bien y todo, pero si yo la pongo en un contenedor que ya está contaminado, pues va a ser más complicado. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de estos. Si tienen alguna idea de todo lo que se les ocurre que pudiéramos hacer para tener alimentos saludables, será muy bien empezar a hacer una listita. ¿Para qué? Para que finalmente digamos, bueno, yo ya tenía idea de este aspecto, pero quizás se me estaba yendo por ahí alguno muy importante y nos puede ayudar como a nutrir estas ideas para finalmente estar transmitiendo salud a través de los alimentos. Que no solo sea una fuente como de satisfacción, sino también una fuente que nos esté nutriendo, que nos esté haciendo funcionar como personas. Y como les digo, el cuerpo tiene una capacidad impresionante de curación, de recuperación, de mantenerse sano y todo. Y a veces como que damos por hecho
que hay ciertos como malestares que pudieran ser normales, ¿no? No, pues de repente, no sé, el estómago tenga un poquito de complicaciones, o de repente un poquito de gases, o de repente un poquito de dolor de cabeza, o inflamación o algo así, y lo vemos como algo normal. Y no, muchas veces el mismo alimento puede ser el que está provocando estos malestares. Entonces sí acordarnos de que nosotros tenemos un gran poder en nuestras manos, que es el cuidar, el estar viendo cómo vamos a procesar estos alimentos y el estar como teniendo mucha cautela de cómo vamos a administrarlos y de qué forma, ¿no? Y bueno, yo les decía que íbamos a hablar un poquito de la diferencia entre un microorganismo y una sustancia tóxica. Muchos dirán, bueno, microorganismos, y le tienen pavor a lo que es la palabra microorganismo. Debemos de saber que hay como 3 tipos de microorganismos, ¿no? Hay microorganismos que finalmente son muy buenos, por ejemplo, con muchos de ellos hacen antibióticos o hacen medicamentos o hacen medicinas que nos vienen a ayudar mucho a la salud. Otro de ellos, por ejemplo, pudiera ser un poco dañino, que hay algunos que son malos, que pudieran acabar en, no sé, que el alimento, por ejemplo, se empieza a descomponer. Eso es una señal de que hay microorganismos que pueden ser malos porque empiezan a cambiar el olor, el sabor, el color de las cosas, su apariencia. Y estos microorganismos sería como de tener un poquito cuidado, ¿no? Si tomamos un alimento de estos, probablemente nos vayamos a sentir un poco mal del estómago o algo así. Y hay otros que sí son patógenos. Estos es con lo que más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque finalmente el que consumamos alimentos o cualquier producto con estas sustancias sí pudieran hacer que nuestro cuerpo llegue a tener ciertos malestares, enfermedades e incluso hasta muerte en casos graves, ¿no? No es para tener miedo ni mucho menos, más bien para hacer esta conciencia de que hay que cuidar mucho la forma en cómo vamos a manipular lo que consumimos. Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que es un microorganismo. Los microorganismos están en todos lados, están en el cuerpo, en las frutas, en los alimentos, en el medio ambiente, en el agua, en el aire, en todos lados. Entonces, no tener miedo, nada más aprender que hay 3 diferentes tipos y que de los que hay que tener cuidado es de los patógenos que pudieran atentar con nuestra salud. Y bueno, con esto ya nos vamos a un pequeño corte. Vamos a volver para hablar la diferencia entre un microorganismo y sustancias tóxicas. Y estamos aquí en el programa de Pasión por tu Bienestar. Soy Beba Palacios y nos vemos en unos minutitos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, soy Beba Palacios y estamos en el programa de Pasión por tu Bienestar. Y estábamos hablando acerca de que el día de mañana, que es 7 de abril, se festeja el Día Mundial de la Salud. Y en este día dedicaron justamente el tema a algo que es fundamental para la salud de todos los humanos, que es la inocuidad de los alimentos. Y bueno, estábamos platicando que es muy importante cuidar cómo están los alimentos que vamos a consumir. A veces nos confiamos que porque es una fruta o una verdura ya estamos cumpliendo con el requisito y finalmente es bien importante estar al pendiente de cómo se está preparando, de dónde obtuvimos ese alimento, con qué alimentaron ese alimento. Entonces, finalmente hay que saber que es tanto lo que nos llevamos a la boca como todo el proceso que se llevó a cabo desde que se plantó la semillita del alimento que llevamos a la boca o desde que se crió al animal que estamos consumiendo o cual sea que sea la fuente de alimento que elegimos consumir. Entonces, bueno, estábamos hablando que los microorganismos están presentes en todos lados, ¿no? Que a veces la palabra microorganismo nos impone un poquito, pero debemos de saber que microorganismos va a haber en todos lados y son incluso necesarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra flora intestinal, que es la pared interna que cubre todo nuestro sistema digestivo, necesitamos una flora
¿sí? Y necesitamos microorganismos que son benéficos, que justamente van a estar allí para qué, pues para protegernos, para ayudarnos a digerir alimentos, para ayudar a regular la digestión. Entonces es bien importante saber que hay microorganismos que son buenos y necesarios y fundamentales para tener una buena salud. Y sin embargo, del otro lado de la moneda tenemos algunos microorganismos que están contaminando los alimentos que consumimos, que puede ser a través del agua con la que la riegan. Por ejemplo, hay frutas muy buenas, con semillas muy buenas, tierras llenas de minerales muy nutritivas, pero si estamos regando estas plantas con aguas tratadas o no tratadas, porque hay algunas tratadas que están muy bien, ¿no? O sea, finalmente son muy ricas en nutrimentos y están muy bien, pero aguas tratadas de manera inadecuada, que todavía siguen un poco contaminadas, pues finalmente al nutrir estas plantas con este tipo de agua, puede ser que el alimento que obtengamos no sea tan rico como nosotros esperaríamos. Entonces hay que estar bien al pendiente. Yo les decía que muchos cuerpos, muchas personas están acostumbrados a vivir con síntomas, ¿no? Un poquito de gas, un poquito de dolor de cabeza, unas diarritas ocasionales o estreñimiento, y muchas veces estos síntomas es la alerta o la llamada de atención del cuerpo que nos está avisando que algo no está funcionando bien. Entonces no hay que acostumbrarnos a vivir con estos síntomas. El cuerpo no está diseñado para estar funcionando así. El cuerpo está diseñado para funcionar a la perfección y a la menor alerta no causar un escándalo, pero sí hacer, o sea, prestar la atención suficiente para decir, a ver, ¿qué comí? ¿Dónde lo comí? ¿Cómo lo preparé? ¿O quién me lo dio? ¿No? Como para estar al pendiente y efectivamente como que intentar siempre darle al cuerpo alimentos que le vengan bien. Entonces, como ya les decía, a veces puede haber dolores estomacales, puede haber diarreas, puede haber vómitos y esto nos va a estar indicando como un foco de que hay que tener cuidado y que debemos de hacer algún cambio para poder estar al pendiente de nuestra salud. Y bueno, ya que en caso de que se llegara a presentar alguna enfermedad de este tipo, es muy importante la hidratación. A veces estamos preocupados por qué vamos a comer, cuántas calorías, de qué fuentes, dónde lo vamos a comer, cómo lo vamos a preparar y prestamos muy poca alimentación a la hidratación. Entonces, tanto como para mantenernos saludables como para la recuperación en una enfermedad, recordemos que el agua va a ser el medio perfecto para estar drenando todas estas sustancias que nuestro cuerpo no necesita y que le están causando un mal, ¿no? También, por ejemplo, les decía que hay toxinas, hay dos tipos de toxinas, unas que son las toxinas naturales. Yo, por ejemplo, si dejo un queso madurar mucho o un alimento que se empieza a hacer un poco viejo, va a tener toxinas naturales que vienen a través del mismo alimento, pero que no por eso van a ser buenas. Cuando hay otras que pueden ser buenas, ¿no? O sea, hay algunas que pueden causar fermentos y que pueden ser benéficas, pero hay que tener conocimiento de cuáles son las que estamos llevando a la boca. Y por otro lado, puede haber otras toxinas que son de todo lo que viene como del exterior de los alimentos. Pudiera ser, no sé, un contenedor, que tal vez ahora hemos escuchado mucho las botellas de plástico, por ejemplo, que se calientan, liberan toxinas al agua que consumimos y estamos bebiendo continuamente estas sustancias. O, por ejemplo, también los detergentes que utilizamos en casa, los utensilios de cocina, algunos tipos de ollas que no son adecuados para hervir alimentos, las llevamos a altas temperaturas y liberan sustancias tóxicas, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, del mercurio, de varias sustancias que a veces consumimos a través de un pequeño dulce o una preparación de alimentos y también hay que tener cautela. Entonces, la diferencia sería como los microorganismos serían pequeños cuerpos microscópicos, tendríamos que poner millones de ellos en una cabecita de alfiler para poder verlos, entonces son realmente muy pequeños y estos se reproducen muy rápido. Se dice que cada 15 minutos tienen la capacidad de duplicarse, entonces imagínense, cada 15 minutos se duplica, pero para esto en el momento que se va a volver a duplicar ya es el doble de cantidad, entonces realmente llega a tener un valor exponencial inmenso de reproducción y también tener conocimiento que hay bacterias o microorganismos que no son malos en el cuerpo, que son incluso necesarios, pero que en ciertas cantidades ya pueden llegar a atentar contra nuestra salud. Entonces, bueno, por un lado dejaríamos ahí a los microorganismos, por otro lado tenemos las sustancias tóxicas, por lo tanto hay que intentar evitar lo mayor posible todo contacto que podamos tener con ellos. Ahorita hay muchas tiendas, muchos supermercados que ya empiezan a manejar productos orgánicos o jabones sin residuos tóxicos. Ahí tengo a una amiga que luego les quiero traer, que es Abby Cabrera, que es buenísima para todo esto porque desde chiquita, bueno, desde que se recién casó, se empezó a preocupar por justamente tener alimentos y productos en casa libres de estos tóxicos y realmente uno puede ver el impacto en los niños, cómo aprenden más rápido, son súper inteligentes sus dos hijos. Entonces sí hay impacto y además de que empezamos a contaminar menos al medio ambiente y le cargamos menos el trabajo a nuestro cuerpo de estar depurando todas estas sustancias. Entonces, bueno, esto sería como la diferencia entre microorganismos y sustancias tóxicas.
Y bueno, vamos a empezar a hablar de los 5 puntos que habíamos comentado. El número 1 era mantener la limpieza. Y esto puede sonarnos muy lógico a todos, pero luego se nos olvidan muchos detallitos, ¿no? A veces estamos que vamos al baño rapidísimo y a alguien se le olvida lavarse las manos y luego se van al súper y luego agarran las bolsas con la comida y luego sacan la fruta y la ponen en el fregadero. Entonces ahí realmente sin darnos cuenta puede haber ya una contaminación que se reproduce, como les decía, a velocidad impresionante, mucho más rápido de lo que podemos imaginar. Entonces, tener esta conciencia de estar continuamente lavando las manos, teniendo las áreas de trabajo limpias, pues es bien importante, ¿no? En casa también, a veces, no sé, la tabla donde picamos, pues picamos fruta y tal vez, pues incluso tener separada una de fruta, una de verdura, uno para productos cárnicos, como que tener todo esto limpio y bien clasificado nos va a permitir que pueda mantenerse todo de manera pues muy inocua, muy saludable, muy sana, muy libre de todas estas contaminaciones que pudieran estar en nuestras manos. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a nuestra casa, tener muy limpia el área de trabajo, los utensilios con los que trabajamos, lavar las manos tanto antes como después de ir al baño. Si vamos a preparar alimentos, las volvemos a lavar. Incluso entre que agarramos algún alimento crudo, alguno cocido, también nos lavamos las manos. Como que este lavado continuo de manos nos va a ayudar muchísimo. Ahora, también yo siempre les digo que es bien importante desde que son chiquitos, tampoco exagerar en el cuidado. ¿Por qué? Porque a veces hay microorganismos, como platicábamos, que son necesarios para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo comento mucho en papás que sobreprotegen demasiado a sus hijitos, por ejemplo. Luego les cuesta un poquito más trabajo estar al pendiente de los niños porque se enferman muy fácil. Pueden adquirir una gripa en cosa de abrir y cerrar de ojos, o pueden agarrar un catarro de apenas tocar la arena o ir a una fiesta infantil. Entonces, como que también tener como medida en esto de que no es lavarlas 59 veces al día, sino las necesarias, pero sin olvidar que hay momentos críticos, como antes y después de ir al baño, como antes de tomar los alimentos, como a la hora de prepararlos también, antes, durante lo necesario también, lavar las áreas de trabajo con las que se va a tener contacto y todo esto es muy importante, ¿sale? Después tenemos el punto número 2, que es separar alimentos crudos de cocido. Esto es desde que estamos en el momento de hacer la compra en el supermercado. Estamos muy dados a que casi que por querer empacar todo en pequeños bultos o tener todo junto, estamos mezclando continuamente alimentos crudos de cocidos. ¿Y por qué es bien importante tenerlo aquí como clasificado? Porque finalmente los alimentos crudos están muy expuestos o tienen muchos agentes ahí todavía a todo lo que dan, a una revolución máxima. Entonces están como muy activos. Y finalmente tenemos alimentos que tal vez ya están cocidos, que quizás ya preparamos y ya están como en una zona un poquito más saludable. Y si estamos teniendo contacto con ellos, pues va a ser una contaminación cruzada, que se llama, que es un organismo o un agente patógeno que va a brincar de un lado al otro y que va a ser como una cadenita que no va a permitir tener limpio ni a uno ni al otro. Y se va a empezar a reproducir. Entonces sí es bien importante estar conscientes de que hay alimentos crudos, hay alimentos cocidos y el manejarlos de manera separada nos va a traer muchos beneficios. Incluso hay como diseños de la OMS y demás de cómo acomodar las cosas en el refrigerador. Igual y si tienen oportunidad de buscarla en internet, en cualquier página lo consiguen y pongan arreglo de refrigerador o cómo acomodar alimentos en el refri y pueden encontrar forma para que se fijen cómo justamente tiene una razón de ser el cómo se deben organizar los alimentos. Esto va a evitar que se estén contaminando continuamente y además pues hay que tenerlos separados y en contenedores adecuados, ¿no? Entonces, si tengo yo, por ejemplo, tablas para picar en crudo, pues también tablas para picar en cocido, que va a ser diferente, nos va a evitar contaminación cruzada. Podemos tener también diferentes refractarios o diferentes contenedores de toppers y demás para guardar en el refrigerador, unos para crudos y unos para cocidos, incluso diferentes cuchillos y demás. No se necesita tener tanto. O sea, si tenemos 2 cuchillos en casa, tan fácil como que uno para crudo y uno para cocido. No es que tengamos que tener grandes cantidades, pero sí destinados a diferentes objetivos para que podamos asegurar la inocuidad de estos alimentos. También tenemos, por ejemplo, lo que es el punto número 3, que es cocinar completamente. Yo les comentaba que estamos ahorita como en una era muy dados a consumir alimentos en crudo y hay que tener mucho cuidado. No todos somos vulnerables 100% hacia estos alimentos, pero sí recordar que, por ejemplo, los niños en lactancia, las personas mayores, las personas embarazadas, los viejitos, ¿no? La senectud, todos estos grupos son grupos vulnerables que son mucho más propensos a manifestar malestares, ¿no? Que tal vez el sistema inmune no está tan fuerte todavía,
como para poder resistir a todas estas cosas. Entonces, el que estemos nosotros como bien al pendiente de estos grupos nos va a ayudar muchísimo a que pues sepamos que están más en riesgo y tengamos cuidados específicos para poder prevenir todo esto. Y bueno, yo les decía que hay grupos, hay alimentos, necesitan como de ciertas cosas para poderse reproducir más. Entonces, ¿esto qué va a venir siendo? Lo que vamos a tener aquí es la carne roja, por ejemplo, que es muy propensa a ser una fuente de contaminación, el huevo también, las aves, muchos pescados, por ejemplo. Entonces se recomienda que estos alimentos los lleguemos a cocinar a más de 70 grados centígrados durante por lo menos 30 segundos o un minutito. Esto igual para el agua. O sea, el que lleguemos a estas temperaturas nos va a permitir que salgamos de una zona de riesgo donde el alimento es más propenso a reproducir microorganismos. Entonces, si yo tengo un alimento y lo cocino a más de 70 grados por 30, 60 segundos, esto me va a garantizar que ya mi alimento esté como sellado, que esté como protegido, por así decirlo, para que mi cuerpo no tenga esta tendencia a poderse enfermar, ¿sale? Entonces, así ya aseguramos que los microorganismos que había existentes en ese alimento puedan morir. Y bueno, también el número 4 sería temperaturas seguras. Aquí volvemos a lo mismo. Hay un rango de temperaturas que es de 5 grados a 60 grados, donde los microorganismos, bueno, están en la gloria, están en su zona de reproducción máxima, están con las mejores condiciones, tienen tiempo, tienen temperatura, tienen todo. Necesitan obviamente alimento, por eso es importante que vayamos limpiando todo esto para que no tengan con qué nutrirse. Pero finalmente, si tienen alimento, tiempo y temperatura, ya con eso ya le hicieron. Es un máximo boom de reproducción. Entonces, nosotros debemos de hacer ¿qué? Cuando metamos algo al refrigerador, asegurarnos de que baje de los 5 grados centígrados para poder garantizar que el alimento esté sano. Como yo les decía, a veces llegamos con el alimento, lo metemos al refrigerador y ya damos por hecho que está protegido este alimento. Entonces hay que tener cuidado porque finalmente eso no nos va a garantizar nada si no estamos seguros de que nuestro refri está a 5 grados centígrados o menos de esta temperatura. Y también a la hora de calentarlos, como decíamos, si de 5 a 60 es como mi zona de reproducción máxima, pues cocinarlos de 70 para arriba para asegurar también que estos alimentos ya estén como inocuos. Y eso se puede hacer a través de un termómetro, ¿no? Hay personas que tienen un termómetro en cocina, que eso me parece una herramienta fabulosa, porque estamos checando, no sé, en el arroz, en la comida, en el pescado, en la carne, en todo, que suba de esta temperatura para que podamos asegurar que el alimento ya esté sano. Y bueno, lo que se recomienda también es que no guardemos los alimentos mucho tiempo en refrigerador, por más que ya estén cocidos, por más que estén en refrigerador, y que tengamos un alimento por un largo tiempo o muchos días, pues va a fomentar que el alimento tenga ahí microorganismos de cuáles alimentarse y reproducirse. Y por otro lado, también es bien importante no descongelar a temperatura ambiente. Yo me acuerdo que, bueno, cuando viví sola, cuando hice la maestría, era muy común que teníamos algo congelado, entonces lo sacaba al medio ambiente para que se descongelara más rápido. Y esto realmente es un riesgo, porque ¿qué caso tiene que yo lo esté guardando en un congelador para que se mantenga más tiempo y luego lo saco al medio ambiente? Puede sonarnos muy exagerado, yo lo sé. Yo, bendito Dios, igual y lo hice varias veces y nunca me he enfermado por esa causa. Pero hay cuerpos que están más vulnerables y además, ¿qué caso tiene exponernos si podemos sacarlo una noche antes del congelador, meterlo al refrigerador, que sigue dentro de una temperatura adecuada y de poco riesgo? Y ahí, al día siguiente, que el alimento ya está descongelado, pues ya puedo sacarlo, cocinarlo y prepararlo y demás. Entonces, es muy importante tener presente esto. Como les decía, son 5 puntos. Ahorita vamos en el número 4. Vamos a repetir. El número 1 es mantener la limpieza para los alimentos, desde cómo los preparamos hasta el lugar donde los hacemos, dónde los compramos, cómo los manipulamos, cómo los lavamos, lavar nuestras manos también. El número 2 sería separar los alimentos crudos de cocidos para evitar contaminación cruzada. El número 3 sería cocinar completamente los alimentos para que salgan de esta zona de riesgo y podamos asegurar la inocuidad de los alimentos. El número 4 sería manejar las temperaturas seguras y el número 5 lo veremos de regreso después de este corte. Soy Beba Palacios y estamos en Pasión por tu Bienestar.
Bueno, y estamos aquí de vuelta en el programa de Pasión por tu Bienestar. Soy Beba Palacios y vamos a seguir hablando de los 5 puntos que estábamos hablando como 5 claves para asegurar la inocuidad de los alimentos. Aquí hablábamos que el número 1 es mantener la limpieza. Esto es fundamental para poder estar con unos alimentos en condiciones adecuadas, lavarnos las manos, desinfectarlos, pelarlos para quitarles la cáscara a los que haga falta. Entonces, esto nos va a permitir ir expulsando todas las propiedades que están afectando nuestra salud. El número 2 era separar los alimentos crudos de los cocidos, que nos van a permitir evitar lo que es la contaminación cruzada. Hay varios agentes que se están contaminando de alimentos crudos a cocidos o de cocidos a crudos, y esto nos va a ayudar a que no haya esta contaminación cruzada y que podamos ir erradicando todos los microorganismos según el tipo de alimentos que sean. El número 3 era cocinar completamente. Les decía que es muy importante, sobre todo en alimentos como carnes, huevos, pollo, pescado y lácteos, tener mucho cuidado de que se estén pasteurizados en caso de los lácteos o en caso de las carnes y demás, que estén bien cocinados para evitar esta reproducción de microorganismos también. El número 4 era mantener las temperaturas seguras. Decíamos que abajo de 5 grados el alimento ya está protegido y arriba de 70 grados en la cocción también nos va a ayudar muchísimo a poder erradicar estos microorganismos que muchas veces son las causas de algunas diarreas, malestar
malestares, vómitos y dolores estomacales. Y el número 5, que era el que nos quedaba pendiente, era estar como con ese conocimiento y esa confianza y esa seguridad de que estamos consumiendo tanto agua como materias primas adecuadas. A veces yo les decía que es común que compremos un alimento quizás muy bueno, pero si yo no lo estoy tratando con agua adecuada, no lo estoy lavando con agua limpia, pues finalmente puede haber una contaminación que no venía en el alimento, pero al que estoy exponiendo yo ese alimento. Entonces, tomar alimentos inocuos, también el fijarnos en que, por ejemplo, en caso de alimentos que vienen en latas o al vacío y demás, pues fijarnos bien que las latas no estén abolladas, no estén lastimadas, que la fecha de caducidad todavía no haya llegado, porque hay personas que, bueno, igual y ven la lata de la fecha de caducidad y dicen, ay, no pasa nada, fue hace 3 meses o hace 2 semanas. A ver, no, muchas veces podrán no pasar nada, pero finalmente el alimento ya tiene un riesgo mayor de que al cuerpo no le caiga muy bien, ¿no? En el caso de un alimento, de un medicamento, por ejemplo, tal vez el medicamento no nos va a hacer mal, pero finalmente no va a tener el efecto que quisiéramos o el beneficio que pudiera darle al cuerpo. Pero en el caso de un alimento estamos poniendo en riesgo mucho más. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que haya bacterias o microorganismos que se reproduzcan y que finalmente puedan estar atentando contra nuestro cuerpo, ¿no? Y también hay cuerpos, yo siempre he dicho que mi cuerpo, o sea, yo podría comer carne de perro y no me pasaría nada, realmente aguanta mucho, pero no por eso hay que estarnos exponiendo. A veces llegamos al cuerpo al límite, lo llevamos al límite a ver qué tanto aguanta, digo, no que sea un reto, pero finalmente estamos acostumbrados a vivir de cierta forma y tampoco hay que hacerlo. A medida de lo posible, si tenemos oportunidad de lavar una fruta, de desinfectar una verdura o cualquier cosa, pues es importante tener estos hábitos ya como inculcados en nuestra salud. Y el día de hoy, bueno, vamos a platicar aquí con Catherine, que estaba acompañándome en el estudio, en lo que grabábamos el programa. Dije, bueno, va a ser una buena invitada. ¿Por qué? Porque estaba escuchando aquí los puntos que estábamos tocando, entonces quería que Catherine nos comparta un poco de su experiencia o de lo que cree que quizás muchas veces nos haga falta para practicar con estos alimentos, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Catherine? A ver. Mira, por ejemplo, una duda que me surgió a mí es, por ejemplo, dijiste en uno de los puntos que no debemos de comer pescados y carnes Ajá, de manera cruda. ajá, Entonces aquí vamos a lo que es, por ejemplo, por ejemplo, el platillo que preparaste el programa pasado, ajá, que tenía un poco de pescado, si no me equivoco, era totalmente crudo. Entonces exactamente. aquí, ¿qué es lo que debemos de cuidar en esos alimentos crudos en caso de los mariscos que comemos? Mira, tienes toda la razón. Finalmente, uno, saber que ese es un alimento que está como en mucho más riesgo que un alimento cocido. Eso por ley, ¿no? Un alimento cocido siempre va a estar mucho más protegido que un alimento en crudo. Ujú. Otro es tener en cuenta que no haya un grupo vulnerable. Por ejemplo, si yo voy a preparar un platillo de estos, por eso el ginecólogo casi siempre a las embarazadas les comenta, ¿sabes qué? Alimentos crudos mejor no, mariscos mejor no. ¿Por qué? Porque son alimentos que están más expuestos y la persona está más vulnerable, ¿no? Como que su sistema está muy ocupado en formar al bebé, en protegerlo, en cuidarlo y demás, Ujú. como para estar alerta de estar cuidando de otras cosas. Entonces, como que para que pueda tener la oportunidad de prestar atención a lo que es más importante, ¿no? Que en este caso sería como la reproducción del bebé. Y por otro lado, a ver, es cierto que hay muchos platillos y cosas muy ricas, muy saludables y Claro, demás, son muy que ricas. tal vez no vamos a dejar de por vida, sinceramente. Bueno, yo te digo que soy amante de todo lo crudo, pero sí es bien importante tener cuidado dónde lo vamos a consumir. Yo les decía que tengo la fortuna de no enfermarme, pero pues sí soy muy dada que si me venden una tostada de sashimi en el mercado, pues quizás procurar comer en un lugar donde estoy más al pendiente del contexto, de que esté limpio el ambiente, de Ujú. que sea un restaurancito donde limpian las mesas, ¿no? Si yo llego a un restaurante y veo que llevan los platos ahí de hace media hora y siguen en la mesa y el carnicero fue al baño y no se lava las manos, o sea, a ver, sonará muy exagerado, pero es que a veces pasa esto, ¿no? Claro. Y no nos enteramos. Entonces aquí el alimento está mucho más expuesto. Pero ya en caso de que decidamos por conciencia y convicción propia tomar un alimento en crudo, uno, saber que sí hay mayor riesgo que si estuviera cocido, y otro, pues cuidar mucho dónde lo están preparando, ¿no? O sea, de dónde obtenemos ese Sí, alimento también los y de mariscos ahorita dónde. aquí es un problema, ¿no? Porque no estamos en costa, entonces comer mariscos es Exacto. aún mayor riesgo, creo yo. Exactamente, y algunos los traerán congelados y se mantendrán congelados, pero otros tal vez te descongelan y los vuelven a congelar y no nos enteramos. Entonces, finalmente tú te das cuenta de la calidad de un alimento pues cuando lo masticas, ¿no? O sea, es Ujú. como una carne descongelada o una carne que acaban de comprar fresca y la preparas, vas a ver diferente, ¿no? Entonces, Claro. como que también tener esa sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Híjole, como que algo no me cuadra. Hay veces que el mismo cuerpo como que algo no, como que dices, híjole, esto de plano no. Pues, ¿sabes qué? Ahí mejor, si te mandó una señal de alerta el cuerpo, mejor decir, me lo ahorro y a la próxima. O tener cuidado dónde lo vamos a consumir, Ok. ¿no?
Sí. Muy bien. Otra que también es, por ejemplo, mi mamá y yo estamos muy acostumbradas de meter todo al congelador, que fue lo que dijiste, ¿no? Al Ajá. momento de sacarlo es algo muy delicado. Entonces, si algo necesitas meterlo al congelador para que no se te eche a perder, ¿cómo Ajá. lo descongelas? Para descongelarlo, lo ideal es meterlo al refrigerador, porque en el momento que yo lo saco del congelador y lo pongo al medio ambiente, ya está expuesto a que se empiecen a reproducir más bacterias. Entonces, lo ideal sería, es verdad que a veces por tiempo y por hábito, como que el mero día vemos que vamos a preparar hoy para comer, ¿no? Entonces, como que no tenemos esta planeación, pero realmente la planeación nos puede ayudar mucho a decir, mira, si mañana toca carne, en primera, cuando compro la carne, porque a veces compramos unos paquetes jumbo, pues en mi casa lo que hace mi mamá es fracciona el paquete en 3, 4, depende cuántos vayan a comer en casa por lo general. Preparas en pequeños paquetes para que puedas descongelar solo lo que vas a utilizar en casa o al día siguiente en la comida. Lo sacas un día antes, lo metes al refrigerador, dejas pasar unas horas y eso ya te va a permitir que el alimento se descongele de manera adecuada. Sigue en el refri, que está a menos de 5 grados, que sigue en temperatura saludable, y sí tener cuidado, porque a veces igual y tienes una gripita y el sistema inmune está un poquito ahí echándole ganas a la gripa y luego comes algo que tal vez le cae mal, entonces ya te da la diarrea. Entonces, me estás mandando la indirecta. no es para que te cuides, pero es como un circulito que sí realmente el cuerpo cuando está vulnerable hay que tener más atención y más cuidado en estos detallitos, ¿no? Que a veces los vemos como algo insignificante o como un hábito, como dices, yo 1000 veces saqué la comida a descongelar al medio ambiente porque es más rápido. También ¿no? he visto que lo meten en agua. Entonces, en agua también hay personas que lo hacen. Lo ideal sería en el refrigerador porque se mantiene la temperatura, es paulatina y también los cristalitos que se desbaratan del hielo no hacen que el tejido se rompa y no quede tan seca. A veces cuando descongelamos el pollo, la carne o lo metemos a un refrigerador malo, se hacen muchos cristalitos y que a veces como sí, que deshidratan. la bolsa, ¿no? Exactamente, y deshidratan mucho el alimento. Entonces, una, checar que el conge esté como en buenas condiciones y la otra sí descongelarlo a través del refrigerador, sería como lo más bueno, ¿no? Ahora, también es importante, por ejemplo, en el agua, yo en mi casa antes era, yo de chiquita decía, mam, quiero agua de vida, porque antes era agua hervida, o sea, antes no existían las botellas de agua, ¿no? Entonces, el agua que utilizábamos era agua de la llave. Es verdad que si uno calienta el agua de la llave, reduce mucho los riesgos. Yo era de las que hacía el tecito o el cafecito, lo que fuera, con esa agua. Pero en realidad hoy en día hay tanta contaminación que le ponen mucho cloro. Sí. Entonces, este cloro va a estar matando a las bacterias malas, pero a la hora de tomarla también va a estar matando a las bacterias buenas de mi sistema digestivo. O sea, por ejemplo, para hacer de comer las sopas y todo eso no es bueno. Lo ideal sería agua de la que ya viene purificada. Eso sería lo ideal. O sea, suena un poco radical lo que estamos diciendo. Me dicen, pero ¿cómo si antes todo mundo preparaba así no le pasaba nada? Justamente antes la situación era otra, las condiciones eran otras, el agua no estaba tan contaminada. Ahorita estoy leyendo un libro, justo en estas vacaciones empecé un libro que me regaló un muy buen amigo, Alejandro Peña, que se llama Clean. Ya me lo habían platicado, pero como que no había tenido la oportunidad de leerlo. Y justamente habla de eso, que han visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que en el agua ya hay hasta residuos antidepresivos, de medicamentos para el corazón, a ver, porque claro, que es un agua que están reciclando, que quizás la están purificando lo más que pueden, pero estos residuos tóxicos, o sea, los medicamentos finalmente, pues sí tienen sustancias muy fuertes que se están metiendo ahí, que ya llegan a nuestros cuerpos. Entonces, a veces para matar al agente patógeno, pues le ponen su cloro y entonces ese cloro ya me está limpiando lo bueno también del cuerpo, ¿no? Entonces viene a ser lo que es como una quimioterapia en personas con cáncer, ¿no? Que te mata células malas, pero también las buenas. Entonces, como que hay que ver, pues oye, si lo puedo evitar y tomar mejor agua purificada, qué mejor, ¿no? No, ya me preocupaste ahora además. No es para preocuparnos, como les digo, finalmente podemos mantener la salud incluso con estos hábitos, pero si tenemos ya conocimiento, vamos a tener una prevención muchísimo mayor, ¿no? Claro. Mañana, que es el Día Mundial de la Salud, pues aprovechar para difundir estos cuidados, que son detallitos y son como tips muy pequeñitos, muy puntuales, que nos van a ayudar a estar mejor, ¿no? A veces no entendemos, hay incluso, por ejemplo, toxinas que tal vez de los alimentos a la larga pueden traer enfermedades, no solo hoy o mañana, ¿no? Generalmente son de 24 a 72 horas, pero a veces puede ser que a la larga nos dé un cáncer o nos dé un problema neuronal, o sea, hay veces que no nos explicamos qué le pasó a este sobrino, a este primo, a quien sea, y pueden ser problemitas tan tontos y tan prevenibles como lo que es esto. Simple. Exactamente, de lo más simple, ¿no? A ver, hábitos o cosas que tengas dudas o algo así, ¿qué más pudiera hacer? Hábitos que tengo en cuanto a comer. De alimentación o de cuidado de alimentos o algo que pudiéramos apoyarte así. Pues en realidad no tengo como una dieta rigurosa. Es como lo que hay, lo que encuentro. Ok. Entonces, no sé si realmente mi físico es el que debe de ser. O, por ejemplo,
me dicen, mi mamá era así de delgada como yo, Ajá, pero después se embarazó y ya subió de peso, ¿no? ok. Entonces es como algo que siempre me he cuestionado, si mi alimentación debe de tener algún cuidado específico. ¿Para qué? Para que no subir de peso, o es parte de algo hereditario también. Mira, es verdad que la genética juega un papel fundamental en cómo están los cuerpos, ¿no? Como tú dices, tal vez tienes una amiga que se cuida muchísimo y aún así tiene mayor peso que el que tú tienes, ¿no? Ajá. Entonces, muchas veces la genética es una fortuna. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que lo que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos o lo que traían ya cargando impacta en nosotros. Y eso puede ser un gran beneficio. Por eso es importante que tú también te cuides para que a tus hijos, nietos y bisnietos les puedas heredar estos mismos beneficios, ¿no? O sea, por un lado sí es la genética. Ahora, por otro, como les digo, la genética no determina al 100% cómo vas a estar, ¿no? Yo tengo pacientes que, es que mi papá es gordito, mi mamá es gordita, mi abuelito es gordito, y entonces ya por eso estoy gordito. A ver, no. Es como dicen, es como una pistola, pero finalmente el que le da el tiro o el que le da el aquí, tú decides, ¿no? O sea, como que eso es finalmente algo que está en ti. Ahora, yo más que por el peso como tal, sí tiene mucho que ver el peso y es como un indicador, pero no es lo más importante, sino también checar cómo estás por dentro, ¿no? Hay cuerpos que pueden aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30 años perfectamente bien. Ajá. Y de repente nos dan el sustito, la llamada de atención, o que el colesterol se elevó, o que, ¿no? Entonces no es por espantar, es nada más por hacer conciencia de decir, a ver, si puedo tomar gustitos una vez por semana en lugar de 2 al día, o no sé, como sea el caso, pues tener un poquito más de conciencia en ese momento de elegir los alimentos, ¿no? Decir, a ver, esto no solamente va a determinar cómo estoy físicamente, sino va a tener las condiciones para que mis anticuerpos, mis soldaditos del cuerpo, como que estén a la defensiva y puedan estar preparados para cuando llegue alguien ahí a medio atacar un poquito, ¿no? O sea, como que estar preparados para eso. Y a la larga también para no exponernos a más cosas, ¿no? Como que hay cosas que se pueden prevenir por el estilo de vida. O sea, habrá mucha genética que ayuda, pero finalmente el estilo de vida determina muchísimo cómo vamos a estar a la larga. Ahora, por eso cuesta trabajo, como dices, ¿no? Hay muchos que, híjole, no subo de peso y como delicioso y no tengo ningún problema y mi cuerpo súper guau, trago aquí 90, 60, 90, pero a la larga finalmente puede estar como nutriendo ahí una semillita de algo que pudiera ser algo mayor, ¿no? Entonces, nada más como tomar conciencia y decir, mira, si está en mis manos caminar media horita al día, o si tengo la coca o el agua, pues preferir el agua. Ah, O sea, eso sí. eso sí, perfecto. Entonces, finalmente, estos pequeños hábitos también están contribuyendo a cómo está tu estado de salud ahorita y cómo te vas a sentir a la larga. Entonces, por un lado la genética y por el otro el estilo de vida, ¿no? Yo les digo, a ver, tu genética no la vas a cambiar, tu edad tampoco, tu sexo tampoco, pero finalmente lo que sí está en nuestras manos es el estilo de vida, la actividad diaria, el dónde vamos a comer, qué vamos a comer, ¿no? Entonces, como que tener ahí un poquito más de cuidado. Sí, también, por ejemplo, las calorías, que se supone que son parte de la energía que uno debe de tener. Ajá. Entonces, ¿qué productos o qué alimentos tú consideras y recomiendas? Ajá. Que, por ejemplo, yo que tengo 20 años, que estoy en trabajo, estoy estudiando, estoy haciendo mil y un cosas, por así decirlo, Ajá. debo de consumir para que mi cuerpo tenga la energía y rinda de manera adecuada. Claro. Mira, eso, el número uno que ahorita yo estoy haciendo muchísimo énfasis sobre todo, es en consumir alimentos naturales, ¿no? Esto no quiere decir que, a ver, lo ideal sería que fuera todo orgánico y todo así. Claro, o sea, es que los tatarabuelos así comían prácticamente quizás, ¿no? O sea, todo era orgánico, no tenía ningún plus ni costaba una millonada. ¿Por qué? Porque era la manera natural en cómo los alimentos crecían, las plantas crecían, los animales se alimentaban y entonces tenemos una alimentación prácticamente orgánica, ¿no? Hoy en día es un poco más complicado, entonces sé que estos alimentos son muy caros como para estarlos consumiendo a diario quizás, Sí. pero lo que sí les digo es, a ver, estamos muy acostumbrados ahorita a llegar a un Costco, por ejemplo, o a un supermercado sin decir nombres y encontramos una fruta perfecta que todas miden lo mismo. A ver, dudo que en tu casa todas midan 1,75, todas midan lo mismo de la cintura, del abdomen y tengan el mismo tono de piel y el mismo color de ojos. Es un poco natural, ¿no? Muy poco natural. Y lo mismo con la fruta. Entonces, si tú te vas a un mercado local y buscas la fruta de temporada, las verduras de temporada, todo esto, esos pequeños cambios van a asegurar que tu rendimiento sea mejor, porque realmente la fruta tiene los nutrimentos. En el momento que yo estoy comprando una fruta que viene importada de Timbuktu, ya la fruta está llegando verde, el camino estuvo verde, tengo que esperar a que madure y ya no recibió los nutrimentos de esa tierra donde debió estar hasta el momento de estar madura, ¿no? Como era antes. Okay. O sea, la manzana caía del árbol cuando estaba madura y ahí la comíamos. Entonces, si le estamos privando toda esta nutrición, pues estamos como que rompiendo la cadenita. Entonces, sí procurar consumir alimentos locales, productos naturales de nuestro medio, lo que se produzca, es lo que va a estar más fresco, más bueno.
Y en cuanto a cantidades, pues habría que hacer una evaluación personal de a ver qué tipo de actividad tienes al día, tu gasto por estar viva todos los días, tu altura, tu edad, tu tendencia, toditito, como para poder hacer algo mucho más específico, que con mucho gusto lo podemos ver. Okay. ¿No? Entonces nos vamos a ir a un pequeño corte, estamos aquí en Pasión por tu Bienestar y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Les queremos comentar que nos vamos a ver el próximo lunes igual de 10 a 11 de la mañana para seguir abordando temas de este tipo. Y pues estamos aquí con Kat, que nos hizo favor de acompañar para esta pequeña sesión, con muchísimo gusto, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Me pueden consultar en nutrición@bebapalacios.com y en Facebook estoy como Beba Palacios, todo junto, las dos son con B chica, y ahí cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto las atenderemos. Que les vaya muy bien, hasta luego.